tomé la decisión de dedicar unas semanas a tratar el tema de la santificación en el sentido de la lucha con el pecado. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la santificación, del creyente y su santificación. Y luego, próximas semanas, estaremos hablando de temas en concreto, de pecados en particular. Hablaremos del orgullo, hablaremos de la inmoralidad sexual, hablaremos de la mentira, hablaremos de la soberbia, hablaremos de los celos y la envidia, de pecados que son muy comunes. Incluso abordaremos pecados que son menos hablados entre nosotros, el temor a los hombres, muchas veces disfrazado de timidez o de pánico al público y cosas similares. Entonces, veremos cómo luchar en esas áreas, porque la idea de cada vez que exponemos las Escrituras es crecer en santidad. Es crecer en santidad, así que trataremos unas semanas algunos pecados para poder crecer en santidad. André, ¿puedes cerrar la puerta? Los papás recuerden siempre la sala de los papás para lo que lo necesiten. Los hermanos recuerden que me gusta mejor la gente que no se levante durante el culto para que pueda estar más concentrado. Sé que los papás son un caso excepcional por causa de los bebés, el resto siempre me gusta pedir que tomen sus asientos. Vamos a hablar del cristiano y su santificación y me va a servir para tratar los próximos temas que trabajaremos las siguientes semanas. Y me gustaría arrancar con un pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 3 al 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Padre, cuando hablamos de santidad, hablamos de pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de nosotros mismos, de nuestras luchas y de nuestras debilidades. Sé, Señor, que Satanás y nuestra carne ni el mundo tendrían interés en estas enseñanzas. Y sé, Padre, que el enemigo es astuto para levantarse e impedir que den fruto. Por eso te pido, Señor, ayuda para que puedas tratar con los corazones de tu pueblo, para que puedas traer convicción por tu Espíritu Santo, para que puedas quitar, Señor, toda distracción que quiera impedir que temas tan serios para nuestra vida, que solo busca darte la gloria, sea tratada por medio de tu palabra, el instrumento fundamental de nuestra santificación. Por eso, Señor, háblanos hoy, que nuestros corazones, Señor, no se endurezcan ante estas verdades, y que seamos impulsados por tu palabra, por medio del Espíritu Santo, a vivir estas verdades que hoy vamos a escuchar. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Queremos, Señor, tomar notas en nuestros cuadernos, pero especialmente en nuestros corazones, y vivir aquello que aprendemos cada día. Así que enséñanos y transfórmanos. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Hermanos, es muy común en los despachos pastorales encontrar a personas con esta inquietud. Pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El que cada vez se presenten en algunas iglesias estos hombres o mujeres a veces que te revelan el futuro ha hecho creer a las personas que vamos a la iglesia a que nos vayan orientando a saber con quién nos debemos casar, dónde debemos vivir y cosas similares. Muchas veces en algunos cultos se van levantando hombres y dan recados de ese tipo a la gente. Dios te va a llevar a tal sitio, Dios te va a poner allí, ese trabajo es para ti, esa empresa es para ti. Entonces eso ha provocado que muchas personas vean la iglesia casi como aquella mujer que iba a la bruja a que le echara las cartas. Y buscan que les vayan orientando. Obviamente entiendo que nadie se quiere equivocar.
Todo el mundo quiere escoger dónde Dios quiere que viva, con quién quiere Dios que me case. Pero la verdad es que hay una revelación oculta, una voluntad no revelada, y es esa. El Señor no nos ha dejado a cada uno de nosotros una lista con los detalles precisos de todas las cosas que quiere para nuestra vida. Y hermanos, intentar descubrir lo que el Señor no ha dicho es un camino que solo tiene un muro hacia el final y puede llevar a la frustración de querer una respuesta que el Señor no te va a dar. Pero hay una voluntad de Dios que sí ha sido revelada. Hay cosas que el Señor sí ha revelado y ha dado a conocer. Y son cosas generales para todos los creyentes. Y en ese sentido, Pablo empieza con esta frase, porque esta es la voluntad de Dios. Mira qué sencillo. Esta es la voluntad de Dios. Y lo resume de esta manera. Que seáis santos. Que crezcáis en santidad. Vuestra santificación. Curiosamente, y no creo que sea muy diferente a nuestros tiempos, el primer pecado que menciona luego es la inmoralidad. Justo después, Pablo dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. No podemos aceptar que en la iglesia todo el mundo lucha con la inmoralidad y cae en inmoralidad cuando Pablo ha dicho que la voluntad de Dios es que eso no esté en nuestra vida. ¿Cómo podemos decirle a la gente, no pasa nada, todo el mundo va cayendo con temas de inmoralidad, cuando Pablo le dice a la iglesia, ¿sabes qué quiere Dios? Que en eso no caigas. Y hermano, es curioso porque a veces hablamos de temas como la inmoralidad como si fuera algo irremediable, que todo el mundo sí o sí va a caer. Entonces eso contradice el evangelio que predicamos, porque si todos vamos a caer en la inmoralidad, mi pregunta es, ¿de qué nos ha hecho libres Jesucristo? Si todos vamos a seguir cayendo... Bienvenido, Diego. No te había visto. Si todos vamos a seguir cayendo en las mismas cosas, ¿de qué nos ha hecho libres Jesús? Es como si le dijéramos a la gente, Jesús fue a aquella cruz, pagó por tus pecados, para que ahora sigas igual de esclavo a ellos. Pero es curioso que Pablo da una respuesta clara a esa pregunta cuando le dicen si vamos a seguir pecando porque estamos en la gracia. Y Pablo afirma con un rotundo no, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos ahora en él? Nuestra relación de esclavitud al pecado ha sido rota. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No podemos predicar a un drogadicto un evangelio que liberta y luego decirle que mi droga es la inmoralidad. ¿Cómo le voy a decir a un drogadicto, Jesús te puede hacer libre? A mí no me ha hecho, pero a ti puede. Imagínate que vas a predicar el poder del evangelio hacia la gente. Quiero decirte que Jesucristo puede hacerte libre de tus pecados. A mí no lo ha hecho, pero puede. ¿Tú crees que alguien va a dar crédito a ese mensaje? Y me vas a decir que tú le dices a la gente que Jesús puede hacer... Hermano, déjame hacerte una pregunta y quiero creer que todos vamos a responder lo mismo. ¿Jesús puede liberar a alguien de las drogas? ¿Jesús puede liberar a alguien del alcoholismo? ¿Jesús puede liberar a alguien de la inmoralidad? Entonces, hermanos, partamos de esa base. En Cristo hay victoria sobre el pecado. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, y dos palabras, santificación y honor. Y hermano, vaso es una palabra muchas veces utilizada para el cuerpo, para la vida física. ¿Y sabes qué quiere Dios de nosotros en cuanto a nuestra actividad externa? Santidad y honor. Somos hijos de Dios y debemos representarlo de la manera correcta. Y luego dice, no en pasión de concupiscencias. Es decir, no movido vuestro cuerpo por vuestras pasiones, no llevado de pecado en pecado por vuestros deseos. Y mira lo que dice, como los gentiles que no conocen a Dios. La pregunta, la historia que Pablo está empezando aquí es, ¿cómo podéis vivir como los gentiles que no conocen a Dios? Diciendo que sois
hijos de Dios llamados a vivir una vida santa. Si sois de Dios, Dios tiene una voluntad, vuestra santificación. Y mira lo que concluye al final. Hay una diferencia entre vosotros y los gentiles que no conocen a Dios. Hermano, la vida del gentil que no conoce a Dios y la vida del que ha nacido de nuevo debe ser diferente. Debe serlo. Así que vamos a hablar hoy de eso, de esa voluntad de Dios para nuestra vida, de la santificación. ¿Qué es la santificación? Yo quiero citar 4 frases que me dicen algunas cosas importantes. La primera es una frase de R.C. Sproul que dice: la santificación siempre fluye y fluirá automática y necesariamente de la justificación. Justificación es algo que hemos visto ya en nuestras clases, pero lo que viene siendo es el momento en el que somos declarados justos delante de Dios. La justicia de Cristo nos es imputada por medio de la fe en Él y ahora somos declarados justos ante Dios. ¿Qué está diciendo Sproul con esta frase? La santificación parte de la salvación. En el momento que una persona es regenerada, en el momento que una persona ha nacido de nuevo, en el momento que una persona ha sido salva y declarada justa delante de Dios, empieza la santificación. Esa es la diferencia entre la justificación o la regeneración y la santificación. Nuestra salvación se da en un instante. En un instante somos salvos. En un instante somos declarados justos por medio de la fe en Cristo. En un instante nacemos de nuevo. No estamos naciendo de nuevo. No nos estamos salvando. La salvación es un momento. Hay gente que no sé por qué lo apunta hasta en papelitos. El día de su oración. Ese día fue. Yo no tengo la fecha de la mía. ¿Cuándo fuiste salvo? No lo sé. Realmente no sé en qué momento se dio eso en el corazón. Porque momentos de haber llorado hubieron, pero también de seguir pecando luego por detrás. Así que, ¿cuál fue el momento clave y crucial que cambió todo dentro de mí? No sé exactamente, pero una cosa sé. Soy salvo. ¿Y sabes por qué lo sé? No porque no sé el día en que pasó eso, por lo que ha venido pasando luego. Yo no sé qué día me salvó el Señor, pero sé que lo soy. ¿Por qué? Porque no sé qué día empezó. Pero una cosa sé, hay una obra que se está haciendo aquí. No soy el mismo que hace 10 años. Ese día empezó la santificación en mi vida. Y la santificación es un proceso continuo y que dura hasta el día final. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: esta obra que se inicia con el nuevo nacimiento se desarrolla de 2 maneras. Mediante la mortificación o muerte se someten los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y la vivificación o la vida, según la cual la vida que Dios ha puesto en nosotros se convierte en un manantial que brotará para vida eterna. Spurgeon dice que en el proceso de santificación hay 2 cosas que suceden en nosotros. Una, algo va muriendo, y otra, algo va viviendo. En ese proceso de santificación, la carne va siendo mortificada, el pecado va siendo mortificado. Estamos matando constantemente nuestro viejo hombre. Ya hemos muerto a ese viejo hombre en Cristo, pero vamos mortificando nuestra carne y vamos mortificando el pecado, mientras al mismo tiempo la vida de Dios en Cristo se va impartiendo en nosotros. Algo en nosotros va muriendo y algo va cobrando vida. Nuestra vieja naturaleza cada vez es más una sombra y nuestra nueva naturaleza, la imagen de Cristo, cada vez es más visible. Frase número 3 de David Lechters dice: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Y puedes cambiar piamente por piadosamente, una vida más santa.
Pero mira qué interesante, es aquella obra de la libre gracia de Dios. A pesar de que en la santificación tenemos una parte activa en esa lucha, no hay santificación sin la gracia de Dios impartida sobre nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no obrara, aquí nadie se va santificando. En esa historia tenemos una parte activa, pero la obra principal es una obra hecha por Dios. Por su libre gracia que nos capacita para morir más y más al pecado y vivir en santidad. Es Dios el que nos da esa capacidad. Y finalmente, una cita de John MacArthur que dice: la palabra traducida aquí como santificar significa literalmente ser apartado. En su forma nominal se traduce generalmente como santidad. Así que en términos básicos, la santificación es el proceso del Señor en que nos separa del pecado y que nos aparta para la santidad. La palabra santidad, la palabra santificación tienen el mismo origen y es la palabra que significa separado o cortado. Lo que el Señor hace es tomarnos de un lugar y separarnos hacia otro lugar. Hay como tres, si tú estudias teología a fondo, te dirán que hay como 3 niveles de santificación o 3 tipos de santificación. Yo solo los explico de manera sencilla y sin mucha terminología. En primer lugar, hay una santificación que se da en el momento de nuestra salvación. Porque en el momento de nuestra salvación la Biblia dice que somos llevados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pasamos de ser esclavos del pecado a libres en Cristo, pasamos de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Somos trasladados de un sitio a otro. En terminología lo llaman santificación o santidad posicional, porque nos ha puesto de una posición a otra. Hemos sido separados, hemos sido cortados, hemos sido sacados de las tinieblas y separados para la luz. La santificación de la que vamos a hablar estas semanas es la santificación progresiva. Ahora que estamos en la luz, hay otra santificación en nosotros. Es una santificación que va evolucionando, que va progresando, que se va dando poco a poco. ¿Y qué hace eso? Como ha dicho MacArthur, restituye la imagen de Dios en nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado rompió esa perfecta creación y la obra del Espíritu en nosotros, en esa santificación, está restituyendo esa imagen que rompió el pecado. La santificación progresiva es la que nosotros vivimos ahora. Es la santificación por la cual vamos creciendo a la imagen de Cristo. Y bueno, se habla de una santificación final, que es el momento de la glorificación de nuestros cuerpos, cuando ya no habrá nada de pecado en nosotros y viviremos en gloria con cuerpos glorificados eternamente con el Señor. Pero la que nos ocupa a nosotros es la presente. Es la presente, esa santificación. Vamos a hablar hoy algunas cosas de esa santificación. Primera, la santificación es nuestro estilo de vida en Cristo. La santificación no es algo esporádico en el creyente. La santificación no es algo que se busca de vez en cuando. La santificación no es algo de una semana de ayuno. La santificación es nuestro estilo de vida. Y quiero que te grabes eso en tu corazón, amada iglesia. Buscar la santidad es tu estilo de vida ahora. Es tu hobby y tu afición. No, porque hobby y afición es algo que haces por gusto. Esa es tu nueva naturaleza en Cristo. Buscar la santidad es tu razón de ser. Querer matar más el pecado y tener la imagen de Cristo desarrollada en ti es tu razón de vivir. Cada libro que leas, cada prédica que escuches, cada cosa que hagas va a ser para formar más en ti el carácter de Cristo. Ojo, tristemente en los nuevos círculos reformados la gente está llenando su cabeza, pero la imagen de Cristo no se está viendo. Una teología que solo te sirve para debatir, para hablar de escatología, para hablar de si los dones han cesado o continúan. Una escatología que no cambia tu vida no sirve para nada.
Hermano, sin santidad nadie verá al Señor, pero hay gente que verá al Señor y nunca supo cómo era el orden del fin de los tiempos. No estoy haciendo ahora, dejen de estudiar y vayámonos todos a dejar de hacerlo. No. Pero hermano, que haya vida, que haya fruto, que haya resultado en el corazón, que no sirva solo para sacar un 10 en un test académico, que sirva para que la gente vea tus buenas obras y glorifique a tu Padre que está en los cielos. No me impresionan los cristianos que saben mucha teología, me impresionan los hombres y mujeres piadosos que viven mucha teología. Esos son los que a mí me dicen, quiero ser así, quiero ser así, quiero ser así. La santificación es nuestro estilo de vida ahora. Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermano, desde que dices que has conocido al Señor, ¿cuánto has crecido en Cristo? ¿Cuánto has crecido en Cristo? ¿Cuánto orgullo ha muerto y cuánta humildad ha aparecido? ¿Cuánta impaciencia se ha ido y mansedumbre ha brotado? ¿Cuánto has crecido? Ese debe ser tu estilo de vida. Crezcamos a la imagen de Cristo. Cuando llegue final de año y estés pensando en propósitos de año nuevo, ese debe ser el primero. Cada año crecer más y más a la imagen de Cristo. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Estilo de vida, estilo de vida. Negar los deseos mundanos, negar lo impío, negar lo mundano y crecer en una vida sobria, justa y piadosa. Tu estilo de vida debe ser ese. ¿Cuánto luchas contra los deseos mundanos? ¿Cuánto luchas contra la impiedad? ¿Cuánto luchas para vivir una vida sobria, justa y piadosa? Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22 dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, hermano, una de las palabras, te lo digo de corazón, una de las palabras más importantes que existe en la Biblia, y una de las palabras que cada vez que aparezca y la leas tienes que frenar porque algo importante viene, es un pero. Cada vez que leas cualquier libro, sobre todo del Nuevo Testamento, y cada vez que leas a Pablo y de golpe aparezca un pero, frénale porque viene algo serio. Y normalmente un contraste entre lo que era malo y lo bueno, entre lo que eras y lo que eres ahora. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, de nuestro pecado. Porque el fin de esas cosas era muerte. ¿Qué podíamos sacar de bueno del pecado si el fin del pecado era muerte? ¿Qué podíamos sacar de productivo? ¿Qué podíamos sacar de útil? ¿Qué podíamos sacar de práctico de aquellas cosas que al fin de ellas solo es muerte? Pablo lo dice de esa manera tan clara, porque el salario del pecado es la muerte. Y ahora nos avergonzamos de ellas. Dice, pero ahora, ¿qué hemos hecho? Habiendo sido, ¿qué? Del pecado. No alejados un poco, libertados del pecado. Hermano, cuando venga una tentación a tu vida, recuérdale a tu alma esa verdad. Soy libre. La carne ya no manda. No puede salir de tu boca, no puedo evitarlo. Soy libre en Cristo.
No lo consigo. Soy libre. El diablo a veces es mentiroso. A veces no sabe hacer otra cosa. Él es mentiroso y padre de mentira. Y una de las cosas que nos quiere engañar sutilmente es hacernos creer en ocasiones todo lo contrario a las cosas que dice la Biblia. ¿Cuántas veces encuentro personas que están invadidas por la culpa, que han pedido perdón a Dios, arrepentido de su pecado y te dicen, es que me cuesta sentir el perdón de Dios? Digo, a ver, no se trata de sentir el perdón de Dios. Se trata que la Biblia dice que eres perdonado, no de lo que lo sientas. Si se trata de que sientas cosas, tienes un serio problema. ¿Sientes todos los días la cálida presencia de Dios cuando oras? Pero Él está ahí, porque la Biblia dice que está todos los días con nosotros. La vida de fe no es una vida de sentimientos, es una vida de convicciones. Es una vida de donde mi corazón a veces no siente algo, pero sabe algo. Que lo que dice la Biblia es verdad. Y si la Biblia dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, eso es la verdad. Aunque a mí me diga mi cabeza, Dios no te ha perdonado, esto es imperdonable, esa es la verdad, he sido perdonado. Si hay arrepentimiento genuino y confesión genuina, hay perdón. No me importa lo que mi cabeza me quiere decir, importa lo que dice Dios. Ay, siento que el Señor me va a dejar de amar. Si la Biblia dice, con amor eterno te he amado, el amor es eterno. No importa lo que yo sienta. Cuidado con el yo siento, Eso de yo siento ha hecho mucho daño a la iglesia. Ese yo siento ha hecho mucho daño a la iglesia. Y hermano, cuando tú digas, yo siento que no puedo vencer eso, yo siento que no puedo con ese pecado, yo siento que esta tentación va a estar siempre, yo siento que este pecado me va a acompañar siempre, no, he sido libertado del pecado. Cada vez que te abruma un sentimiento en el corazón, lo más triste es que dejas la oración ahí, la Biblia ahí, y solo te quedas en tu abrumación. Y ahí ya solo queda una cosa, sucumbir. Cuando te sientas abrumado, culpado, confundido, ve a la palabra de Dios, ve a las promesas de Dios, ve a la Biblia y, Señor, háblame, porque ahí está tu palabra, no necesitas mandar al del sexto a decirme algo, ahí está. Recuérdame que soy perdonado, recuérdame que soy libre, recuérdame que en Cristo voy de gloria en gloria, recuérdame que en Cristo hay victoria sobre el pecado. Recuérdame esas cosas para yo decir no, con convicción. La mayoría de gente peca más porque pasa poco tiempo con Dios, no hay más, poco tiempo con Dios y mucho tiempo con sus sentimientos. Hermano, la peor persona con la que puedes pasar mucho tiempo es contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo con tu corazón, tus emociones, tus pensamientos, al final la mayoría de vosotros solo vais a querer tumbaros en una cama, cubriros con una manta y deprimiros más. No pases tanto tiempo contigo, pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. ¿Sabes lo que quiere hacer la mayoría de gente deprimida? Aislarse. Necesito estar solo. No, eso no es buena señal. Necesito estar con Dios. Solo no, con Dios. Solo sí. Con gente a lo mejor no puedo estar ahora o no es lo mejor ahora, pero con Dios siempre. Necesito estar con Dios. Solo no, con Dios. No te vayas a la cama a deprimirte bajo las sábanas. Vete a tu cuarto de rodillas y vete a buscar a Dios en lo secreto. Ahí hay solución para la depresión. Ahí hay solución para la ansiedad. Ahí hay solución para la angustia. No en la cama, y no en el diván del terapeuta. Ahí en el ayuno, en la oración, donde Dios restaura el alma. Ahí. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Si habéis sido salvos, han pasado dos cosas. Habéis sido hechos libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios. ¿Y cuál es el fruto de eso? La santificación. Se tiene que ver. La santificación no te va a salvar, pero se tiene que ver si has sido salvo. La santificación no te lleva al cielo, pero se tiene que ver si el cielo te lo ha regalado Cristo ya. Se tiene que ver, porque si has sido hecho libre del pecado y si has sido hecho siervo de Dios, el resultado, el fruto, santificación, se tiene que ver. Algo se tiene que ver en ti. Y como resultado la vida eterna. La santificación es nuestro estilo de vida, hermano.
Es nuestro estilo de vida. Segunda cosa, la santificación es parte de una batalla no externa, interna. Interna. Cuando a veces tratas temas de consejería, la gente suele llegar y te dice, pastor, estoy pasando por unos problemas internos. Digo, bienvenido. No se van a ir, ¿eh? Pues entonces, ¿para qué he venido, pastor? Yo te enseño a vivir con ellos, no te los quito. No. Ese es el problema de mucha gente. La gente a veces busca al pastor deprimido. El pastor voy y me cura la depresión. No, te voy a enseñar a vivir con ese sentimiento. Hombre, no. Hombre. Porque, bueno, podemos tener una charla amena. Incluso te puedo dar un par de diazepams, dormirte y durante un rato no lo sientes. Y a lo mejor te va una semana bien y no. Pero ¿quién te ha dicho que en 6 meses no vuelve? Por algo que pase. No podemos arrancar sentimientos de nuestra vida como si nunca más volvieran. Tenemos que saber lidiar con nuestros corazones. El mundo nos hace huir de lo que es incómodo, de lo que es sufrido, de lo que es tenso y doloroso. No, el Evangelio te enseña a estar en medio de eso en Cristo. En Cristo. Hermano, tú no tienes que huir de los sentimientos, porque Cristo te da victoria sobre ellos. El ser humano, el problema es que es triste, pero corre de lo que es sufrido, corre de lo que es desagradable. Por eso huimos de relaciones que nos provocan dolor y lo llamamos relaciones tóxicas y hay que huir de ellas. No hay ningún matrimonio que no traiga algún tipo de dolor. No hay ninguna paternidad que no tenga algún tipo de dolor. Todos los padres han llorado en alguna etapa de sus hijos. Todos los matrimonios han sufrido en alguna etapa del matrimonio y no son relaciones tóxicas, son relaciones entre gente pecadora que se va a lastimar en algún momento. Y debemos aprender a lidiar con los momentos malos de la vida en Cristo. Porque el cáncer no se va a ir siempre y vamos a tener que pasarlo en el Señor. Con fe, con confianza en sus promesas. Ese es el problema. La santificación es parte de una batalla que tenemos dentro de nosotros, no fuera. Mira Pablo lo que expresa en Romanos capítulo 7 y el versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Lo que Pablo está diciendo, y aquí hay que tener cuidado con las palabras traducidas al español, es que Pablo en ocasiones hace algo que en el fondo de su corazón no querría haber hecho. Y eso le pasa a los creyentes. Eso le pasa a los creyentes. En ocasiones hacemos algo que no querríamos haber hecho. Esa es nuestra batalla y esa es nuestra lucha. La mayor frustración del creyente es mirarse a sí mismo y ver que a veces de él brotan cosas que él no quiere que broten. Eso no debe llevarnos a sentarnos en una hamaca y relajarnos porque le pasa a todo el mundo. Nos debe a llevar a luchar más ferozmente. A luchar más ferozmente. Pero tenemos una batalla en el corazón. Tenemos una lucha dentro de nosotros. En Gálatas 5:17 dice esto: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues se oponen el uno y el otro. Dentro de ti hay dos animales que no se llevan bien. Dentro de ti hay dos, y no quiero usar mal la palabra. Dentro de ti, hermano, hay dos naturalezas que no conviven felizmente la una con la otra. Dentro de ti está el espíritu y la carne con deseos completamente opuestos. Uno quiere estar caminando con Dios, llenarse de oración, de palabra, alimentarse de comunión con los hermanos. Otro quiere dar rienda suelta a su pereza, a los deseos impíos y carnales. Se oponen entre sí. Hermano, esa es la tensión del creyente, que dentro de nosotros tenemos una guerra donde dos cosas se oponen entre ellas. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo pide algo y no cedemos? Porque está esa guerra. El cuerpo pide dormir, pero toca leer la Biblia. El cuerpo pide tele, pero toca un tiempo de oración que hoy no hemos tenido. El cuerpo pide discutir, pero toca calmarse. El cuerpo pide dormir, pero toca
atender a los hijos, o toca buscar al Señor, o tocan cosas que son más edificantes. Hay lucha constante dentro de nosotros entre unos deseos y otros. Y eso es algo interesante. Cuando tú lees el texto dice que no se puede contentar a los dos, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hermano, no puedes tener contento a ambos porque se oponen. Cada vez que satisfaces uno, entristeces al otro, perjudicas al otro. El día hoy, no sé, sábado, día libre, no hay nada que hacer, tu cuerpo te pide pasear, helado, comer, andar, pelis, descanso, pero tu espíritu pide otras cosas. Puede ser que hayas simplemente paseado, ido a comer helado, has visto un par de pelis, no has hecho nada pecaminoso en sí mismo, pero has perjudicado a el espíritu que está en ti. No debías haber hecho lo que deseabas hacer. Debías haber hecho lo que tenías que hacer. No es malo, podías haber hecho un tiempo de descanso lícito y alimentar tu vida espiritual. Muchas veces damos rienda suelta a nuestras pasiones cuando el espíritu no quiere eso. Lo pide la carne, pero el espíritu se va a entristecer cediendo a esa tentación. Vamos a ver ese vídeo que no debemos ver, vamos a contar esa mentira que no debemos contar, vamos a hablar de ese hermano del que no debíamos hablar. La carne quiere, pero el espíritu se va a entristecer. ¿Por qué la Biblia en una ocasión dice no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Cuando cedemos a los deseos de la carne. Dentro de nosotros tenemos carne y espíritu. Y si yo cedo a los deseos de la carne, entristezco al Espíritu Santo de Dios. Cuando fortalezco mi espíritu, debilito mi carne. Yo siempre doy el mismo ejemplo. A no ser algún caso esporádico que pueda haber pasado, por regla general, cuando una persona decide sacar un tiempo de ayuno y oración, imagínate a una persona que lucha con la inmoralidad sexual. Normalmente cuando decide hacer un sábado de ayuno y oración, ese sábado no tiene el más mínimo deseo de ver un vídeo pornográfico. ¿Por qué? Se ha separado para estar con el Santo. Ha estado en su perfecta presencia. Se ha sentado durante unas horas delante del trono de la gracia. Ha recibido de su bendita gracia durante horas a través de la oración y la palabra. Su carne está y su espíritu está vigoroso. ¿Cómo entonces voy a vencer ese pecado? No haciendo eso una vez al año, orando cada día, yendo cada día a su palabra, dejando cada día el espíritu vigoroso para que la carne cada vez tenga menos fuerza. Lo que tú alimentes va a reinar más, va a aparecer más, va a gobernar más. Es así. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27 dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Cuál era la actitud de Pablo con su cuerpo? Lo golpeo y lo hago mi esclavo. No se fustiga, ya lo hemos explicado. Pablo no se da latigazos como los de Semana Santa, Pablo está hablando de una lucha espiritual contra los deseos de su carne, pero Pablo usa una frase que a mí me gusta mucho: esclavizo mi cuerpo. Pablo no viene lamentándose diciendo, ay, es que no puedo vencer ese deseo. Pablo mira su cuerpo y le dice, aquí reina Cristo. Y tú ahora vas a ser un esclavo, tu cuerpecito vas a servir para nuestros propósitos, para viajar, para ir a predicar de un lado a otro, pero tú aquí ya no mandas. Lo voy a hacer mi esclavo. ¿Y cómo hago mi esclavo mi cuerpo? Solo hay una manera. Solo hay una manera de que obedezca. Esto es triste, pero es pegándole. Es pegándole. Es pegándole. ¿Tú has visto esas películas de soldados americanos cuando son presos por algún ejército rival y quieren sacarles información? Solo hay una manera que cedan. Tortúralo.
Mételo, túmbalo, yo es que he visto muchas pelis, ponle una toalla, échale garrafas de agua, medio ahógalo, métele la cabeza en el agua, ponle corriente, quítale las uñas una a una, lo que sea. Al final canta o se desmaya. Pero si tú te sientas con el soldado y le dices, a ver, ¿dónde están los otros? El soldado dudo que rápidamente diga, mira, están justo allí. Si tú quieres que tu enemigo ceda, hay que golpearle severamente. Esto es duro el ejemplo, pero si tú quieres que tu carne ceda, en el sentido de que se rinda, hay que golpearla severamente. Con palabra, con oración, con ayuno, hasta que la carne diga, vale, ya, paso, ya no me meto más. Pero cada día, porque no sé qué tiene esa carne que cobra fuerza rápido, que le dejas un fin de semana relajada y le es suficiente para tomar fuerzas como si hubiera tomado 70 batidos de proteína y 4 Red Bull seguidos. ¡Ay, otra vez! Por eso siempre lo diré, cuando veo gente que va de vacaciones y no congrega, cuando veo que están poniendo fotos en las cascadas del Niágara, paseando en los paseos de no sé dónde y ni una vez han pisado una iglesia en vacaciones, digo, estos van a volver con el orgullo a flor de piel, con el mal carácter, vete a saber tú si ya han pecado por el camino. ¿Por qué? Porque si descuidan, hermanos, vacaciones espirituales no existen. Podemos estar de vacaciones, pero seguimos siendo creyentes que luchan contra su carne. No le deis vacaciones a vuestra carne, porque va a tomar fuerza rápido. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Ves esa guerra otra vez? ¿Ves la guerra presente? Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de esas pasiones carnales. ¿De qué carne vienen? ¿De la carne de otros? No, de las pasiones de vuestra propia carne que combaten con vuestra propia alma. Pedro está diciendo, tenéis una guerra. Y yo os pido una cosa, absteneos de dar alimento a la carne, porque combate con vuestra alma. Combate con vuestra alma. Hay otra cosa interesante en este tema de la santificación del creyente. Punto número 3. Es que esta batalla interna es una batalla marcada por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 y el versículo 9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y ahora me gusta esta expresión, porque Pablo yo creo que hoy tampoco había sido muy querido. Hermano, yo te digo una cosa, yo creo que si los apóstoles se levantan hoy en día tampoco lo quieren en muchas iglesias. Porque, no sé, por ejemplo, el apóstol Juan llega y dice, si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Así, tal cual. No, pero Juan, todo depende, tú no conoces mi corazón. No, eres un mentiroso y punto. De verdad, no creo que soportáramos a muchos de ellos. Es más, yo no sé ni si soportarían al mismo Señor Jesucristo, porque yo creo que hay gente que tiene un concepto de la predicación de Jesús muy hippie. El que iba con las prostitutas y los borrachos y los abrazaba a todos diciendo, yo os amo, venid conmigo. Yo creo que la gente tiene un concepto de Jesús muy raro. Muy raro. Muy raro. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, ¿sabes lo que está diciendo Pablo? Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Dale la vuelta a esa frase y la vas a entender. Si estás viviendo en la carne, el Espíritu no está ahí. Vosotros ya no estáis en la carne, ahora vivís en el Espíritu. Claro, si el Espíritu de Dios está por ahí. Porque si no vivís de esa manera, significa que el Espíritu de Dios no está. Lo que Pablo está diciendo es que nadie me venga con la historia de vivo como un mundano, pero soy un hijo de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en vosotros y según las Escrituras somos sellados con el Espíritu Santo al creer el Evangelio, Efesios 1 dice eso, si el Espíritu Santo está en vosotros debéis vivir en el Espíritu.
y no en la carne. Es inconcebible pensar que alguien diga: soy cristiano, nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo de Dios, y vive en la carne. Es inconcebible. Esa persona no ha nacido de nuevo, no lo ha hecho. Romanos 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. A las frases de Pablo muchas veces es conveniente darles la vuelta. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Dale la vuelta. Si tu vida no se ve una vida guiada por el Espíritu, no eres un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Enséñame cómo vives y te diré de quién eres hijo. Es así de sencillo. En un mundo que nadie me juzgue, Dios conoce mi corazón. No, Pablo está diciendo: tu vida te juzga sola. Tu vida habla de ti. Tus decisiones hablan de ti. Tu manera de hablar habla de ti. Tu carácter habla de ti. Tus pecados hablan de ti. Tus prácticas pecaminosas hablan de ti. Nadie tiene que juzgar tu corazón. Tú mismo te revelas. Tú mismo te das a conocer. Y tu fruto muestra quién es tu Padre. Así que, amados hermanos, en la lucha por la santificación, solo es posible si somos de Dios. Solo es posible si somos de Dios. Y hermanos amados, en esta lucha y en esta batalla no podemos olvidar dónde hay que poner nuestros ojos. En Jesús. En Jesús. Debemos considerar a Cristo en esta carrera. Hebreos 12, versículos 3 y 4. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Cristo, por causa de nuestros pecados, fue martirizado. Cristo, por causa de nuestros pecados, sufrió hasta la muerte. Cristo, por causa de nuestros pecados, murió en una cruz como un vil pecador. Ahora nosotros debemos esforzarnos por dar hasta la sangre contra nuestro pecado. Él murió crucificado y sangró por nuestros pecados. Nosotros debemos dar todo contra nuestros pecados, recordando lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabes cuál es la mayor motivación a la santidad? La cruz. La cruz. La cruz. La cruz. ¿Por qué? Porque la santidad en la iglesia puede ser que la busques por el aplauso de los hombres, como los fariseos, que hacían todo para ser vistos por los hombres. La santidad en la familia puede ser que lo hagas para el aplauso de tu mujer y que te tome en consideración. La santidad entre hermanos en la calle, pues para que te vean bien como un candidato para... Pero cuando estás solo, cuando nadie te ve, ¿qué te motiva a ser santo? Si mi mujer no está para aplaudirme, la iglesia no está para alardear, ¿qué me va a motivar para ser santo cuando estoy solo? La cruz, que Cristo dio su sangre por causa de mis pecados, que mucho se me ha amado, que se me ha dado demasiada misericordia, que se me ha dado demasiada gracia, que en esa cruz alguien agonizó por mi maldad, que en esa cruz alguien agonizó por mi iniquidad, y aquí estoy solo, pero en aquella cruz dieron su vida por mí, así que yo voy a guardarme en santidad, porque al que mucho se le ama, al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo miro a la cruz y veo cuánto se me ha perdonado. Y lo único que puedo hacer es amar mucho, amar mucho. Así que, hermanos amados, hoy el Señor, por medio de su palabra, nos llama a crecer, a dejar de ser como somos hoy. A crecer en dos cosas, porque antes alguno podrá haber pensado, ahora estudiaré menos, pero mira, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano amado,
Se puede crecer en conocimiento y no crecer en santidad, pero no se puede crecer en santidad sin crecer en conocimiento, porque solo vas a crecer en santidad cuando sepas qué le agrada a Dios. Un ejemplo, aquí hay personas que llevaban años en iglesias y empezamos a enseñar cómo es un hombre bíblico, cómo es una mujer bíblica, un esposo bíblico, y se llevan las manos a la cabeza y dicen, yo no he hecho nada de eso. A mí nadie me enseñó. Eso significa que llevaban deshonrando a Dios mucho tiempo en sus hogares. Por falta de conocimiento no pudieron ser santificados en esa área. Se puede leer y no crecer en santidad, pero para crecer en santidad debo leer para saber cómo es Cristo, qué quiere Dios de mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y una vez conocida por medio del Espíritu la vivo. Las dos cosas deben estar en nuestra vida. Debemos ir creciendo en conocimiento y a la vez que crecemos en conocimiento, en gracia y santificación. ¿Sabes qué significa? Que no corras para aprenderte toda la Biblia en un año. Ve despacio, pero cada vez que des un paso y aprendas algo, aplícalo. Hoy he aprendido esto, cosa nueva para vivir. Hoy he aprendido aquello, cosa nueva para vivir. Porque, hermano amado, desde que llevas en esta iglesia ya debes llevar, por lo que veo, 3 libretas llenas. Ahora déjame que te haga una pregunta. Después de 3 libretas llenas, ¿cuánto ha cambiado ese corazón? Porque igual entonces la libreta no está funcionando, hermano. Igual solo estás gastando en boli y papel. Igual habría que decir, pues no voy a apuntar y voy a... Que cada uno lo haga. A lo mejor tomas nota porque luego en casa quieres tratar con tu corazón a solas con más calma. Pero hermano, del púlpito a tus orejas, de tus orejas a la libreta, de la libreta al corazón. O si no tomas nota en la libreta, del púlpito a tus orejas y de las orejas al corazón. Lo que pasa es el problema es mío. ¿Sabes qué es lo que más me frustraba a mí? Que yo por mucho tiempo como pastor me cargué con la responsabilidad del cambio en la iglesia, como si dependiera de mí. Pero yo entendí que incluso en mi vida yo solo puedo llevar la palabra a los oídos. Yo no llego al corazón. Por eso no hay santificación sin la obra gloriosa, poderosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, cada vez que vengas al estudio, aunque sea de camino del trabajo, pídele a Dios, obra hoy en mí por tu Espíritu. No quiero solo oír al pastor, yo quiero que cambie mi vida. Venimos, como decíamos el domingo, el otro día, venimos en piloto automático. Hoy hay estudio. Se nos olvida que Dios va a hablar. Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que en esa sala me olvide del calor, de la gente, de los niños. Señor, yo quiero sentir que está el pastor en ese púlpito y yo. Y que tú me hablas a través de él directo a mi vida. Y yo quiero cambiar. Debemos orar para que la palabra predicada tenga efecto en los corazones. Hermano, Dios nos está llamando a desarrollar nuestra santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Voy a leer algunas referencias rápido por causa del tiempo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermano, te tienes que ocupar en tu salvación con temor y temblor. Eres salvo. Tienes que ocuparte de eso. ¿En qué sentido? Tienes que ocuparte de vivir como un salvo. Tienes que ocuparte de cultivar todo lo que se te ha regalado con la salvación. Eres bendecido con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Se te ha dado el Espíritu Santo. Tienes acceso directo al trono de la gracia. Se te ha metido dentro de la familia de Dios. Se te ha hecho parte de un cuerpo santo y eterno. Se te ha hecho parte de la familia de la fe. Se te han hecho tantos regalos. Ocúpate en ellos. La gente hoy es salva y se queda en casa viendo vídeos de YouTube. Ocúpate en tu salvación con todo lo que el Señor te ha regalado para que la cultives. Y recuerda que todo lo que vayas haciendo es porque el Señor ha puesto en ti
el querer y el hacer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Mira lo que dice Pablo: habéis recibido instrucciones en la manera como debéis andar y agradar a Dios. Y Pablo dice algo bonito. Un día predicaremos Primera de Tesalonicenses, porque la iglesia parece el ojito derecho de Pablo, porque todos son elogios. Todavía no somos esa iglesia, ¿vale? La predicaremos cuando lleguemos a ser Tesalónica. La próxima carta va a ser Corintio. No, hermanos, toca Gálatas, pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice algo bonito, dice: habéis recibido instrucciones sobre cómo se debe andar y cómo se debe agradar a Dios. Y Pablo dice algo bueno: y lo estáis haciendo. Si hubiera acabado ahí, ¿sabes qué hacen los filipenses? Estamos genial. Ha escrito Pablo, nos ha puesto un 10 en iglesia. Pero Pablo dice algo al final: quiero más. Quiero más santidad, quiero más obediencia, quiero más pureza, quiero más el rostro de Cristo en vosotros, quiero más. No estáis mal, pero se puede estar mejor, quiero más. Hay gente que llega a un punto en su vida espiritual que dice: voy bien, más. Mira lo que dice Pablo: quiero que abundéis más. Yo ya amo a mis hermanos, ámalos más. Yo ya oro, se puede orar más. Yo ya leo la Biblia, se puede leer más. Yo ya tengo comunión con la iglesia, se puede tener más. Yo ya he tratado mucho mi orgullo, se puede matar un poco más. Y ese es el llamado de Dios para tu vida hoy. No sé cómo estás hoy, pero se puede estar mejor. Así que busca crecer más. Busca santificarte más. Primera de Tesalonicenses 4:10 dice: porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Constantemente Pablo dice: vosotros ya agradáis a Dios, vosotros ya os amáis unos a otros, pero quiero más. Pastor, qué bonito, se ve bastante unidad en la iglesia caminando por fe. Quiero más. Pastor, en esta iglesia se aman los hermanos. Quiero más. Quiero más. Pastor, gracias por darnos buena enseñanza. Quiero dar más y mejor. No quiero conformarme. Yo no quiero seguir predicando así dentro de 10 años. Quiero predicar mejor. Quiero conocer más a Dios y poder daros más de Dios. Pastor, gracias porque agradecemos a Dios por nuestros pastores, porque nos pastorean con celo. Queremos pastorearos mejor. No podemos conformarnos. Todavía no somos exactamente como Cristo. Aún queda más. Creyentes, no nos podemos relajar en nuestra condición. Debemos abundar más en amor, más en unidad, más en santidad, más en consagración, más en separación, más en santidad, más en santidad. Porque finalmente, hermanos, se trata de eso, de Cristo y de que su rostro se vea en nosotros. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que de antemano conoció también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos ha escogido para ser salvos, pero en esa elección hay un propósito glorioso: que Cristo se vea en nuestra vida. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Mira lo que dice Gálatas 4:19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. ¿Para qué? Pablo solo sufría por una cosa: para que Cristo se vea en vosotros. Pablo no sufría para tener el templo nuevo. Pablo no sufría para tener la iglesia más grande. Pablo no sufría para tener el mejor aire acondicionado. Pablo no sufría para tener 80 congregaciones abiertas. Pablo no sufría para las cosas pasajeras. Pablo sufría para que la imagen de Cristo se viera en la iglesia. Pablo quería predicar y ver entre los bancos de la iglesia: Cristo, 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 Cristo. Tratar a un hermano y decir: se respira Cristo en esa vida, se respira Cristo en esa hermana, se respira Cristo en ese matrimonio. Llegar a un hogar, a una familia, decir: en esa casa se respira Jesucristo. El fin de la enseñanza es hacernos más como Jesucristo. ¿Cuánto sabemos?
Me he dado cuenta de una cosa, Desde hace un tiempo, con lo que más camino son los nuevos reformados o esta línea bautista reformada. Y el pecado más visible es su arrogancia y su soberbia. Siempre somos los reyes de la teología. Parecen que todos los otros evangélicos son tontos que no saben de Biblia y nosotros hemos aprendido de los grandes puritanos. Pero te digo una cosa, me he encontrado con personas en iglesias de una teología que no anda muy bien. No digo herejías, no digo falsas iglesias, pero que en una mesa el carácter de Cristo está. Y a mí me ha dado vergüenza decir, yo vine aquí dando golpes como diciendo, la Biblia dice... Y esa persona me dio una lección de humildad. Una persona que a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor no sabe definirte las doctrinas de la gracia, pero esa persona se levanta y de la cama de rodillas al suelo. Y se va en el coche y ora. Y se pone su Biblia en audio. Y luego llega por la tarde y se pone una prédica. Y luego ora más. Y lee su Biblia humildemente. Y ora más. Y pone la mano en sus hijos y ora. Y la mano en su esposa y ora. Y tú dices, epa, ese señor no es el mejor de los teólogos, pero ojalá me pareciera un poco más a él. Sí, hay que tener buen conocimiento, pero de nada vale, hermanos, si no se ve Cristo en nosotros. Oro para que Dios haga de esta iglesia, para mí, el punto perfecto. Una iglesia con sana doctrina, pero con una iglesia con sana vida. Una iglesia con pasión por la palabra, pero también pasión por su presencia. Una iglesia que quiere teología para aprender, pero quiere orar y ayunar. Una iglesia que dice, pastor, ahora tienen un mes de vacaciones, ¿no? En la escuela, podemos hacer un sábado de ayuno, ya que no tienen clase. Una iglesia que pide más de Dios. Una iglesia que dice, no, pero no para otra clase especial de teología, pastor, para doblarnos ahí. Doblarnos 2 o 3 horas. Para embadurnar el suelo con nuestro llanto, porque necesitamos romper nuestro corazón, porque el orgullo no va a salir solo, pastor, debemos romper nuestro corazón y debemos romperlo de rodillas. Y esa iglesia se va a formar aquí, porque yo voy a sufrir para ver a Cristo en nosotros. De verdad, no voy a tener otro objetivo en la vida que ver a Cristo en nosotros. Y digo nosotros, porque no estoy aquí dando lecciones de moral. Estoy aquí diciendo que yo también quiero ver más de Cristo en mí. Y vamos a luchar por eso. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y no solo en cuanto al sufrimiento y el servir a los hermanos, en todo. Para que sigamos sus pisadas en todo. Amado hermano, llegando al final, la santificación es la garantía de la glorificación. Como te dije, no sé qué día fui salvo. No lo sé. Exactamente, no lo sé yo. Yo cuando la gente cuenta de ese bendito y preciso día, está bien y gloria a Dios por quien lo marcó tanto y lo notó tanto. Yo no sé qué día fue, porque sí, he tenido días especiales, pero sé cómo he vivido luego y digo, esto no sé si fue del todo sincero o me emocioné un poco. Pero sé algo, sé que me espera la gloria eterna, por un motivo, no por lo que pasó aquel día, que no sé cuál fue, por lo que está pasando hoy. Mi vida creciendo en santidad, a veces más despacito, más torpe, pero creciendo en santidad, me manifiesta una cosa, voy de camino a la gloria. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. La va a perfeccionar. La garantía de que estaremos en aquel día en gloria es que la obra está siendo perfeccionada. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y mira qué dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿cuál es esta esperanza? ¿De qué acaba de hablar? De que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Y eso habla del momento en que Cristo se manifieste en gloria y nosotros seremos como Él en gloria.
Dice, y el que tiene esta esperanza, es decir, el que va camino a la gloria, se purifica, así como Él es puro. La marca de que vamos para la gloria es que hoy nos estamos purificando. Porque, amado hermano, aunque la salvación es por gracia, y lo es, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas, la santidad es la evidencia más gloriosa de la gracia salvadora que nos alcanzó. Porque una cosa es clara, y termino con ese texto. Dios deja claro cómo es la iglesia que viene a buscar. Efesios 5:27, hablando de maridos, mujeres y cómo santificarla en la relación de Cristo y la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. ¿Sabes lo que dice Jesús aquí? Lo que dice el Señor aquí a través de Pablo. Pablo le dice a los maridos que deben santificar a sus esposas. Porque eso está haciendo Jesús con su iglesia. Está santificándola para presentársela como debe ser. Una iglesia santa e inmaculada, sin mancha y sin arruga. Si eres de Cristo, Cristo te está santificando. Porque Cristo te quiere ante Él mañana en gloria, sin mancha y sin arruga. Hermano, yo no sé cómo está la vida de cada uno de los que están aquí, solo sé la mía. Pero sé que este mensaje es para todos, porque todos podemos estar mejor. Quizá algunos ya están orando y mejorando un poco, pero se puede más. Quizá otros se han relajado en su crecimiento espiritual, han descuidado las disciplinas y el Señor hoy les está llamando la atención diciendo, vuelve, porque los míos no se quedan así. Pero yo sé que este mensaje es para todos, absolutamente todos. Y es mi deseo, mi único deseo, que el Espíritu Santo de Dios trate con cada uno como debe tratar en su corazón. Mañana no hay culto, pero oro para que este mensaje mañana de alguna manera siga resonando en los corazones. Aunque sea para, en algunos, despertar el deseo de volver a orar más, de volver a leer más la Biblia, de luchar más contra su pecado, para que el Señor muestre más a Cristo en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy, por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por recordarnos el llamado, Señor, que tenemos a vivir una vida de santidad, a crecer, Señor, en piedad y a la imagen de Cristo, a despojarnos de los deseos mundanos que batallan contra el alma y a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Que este mensaje dé fruto en nuestra vida, nos consagre y santifique, Señor, y que sirva, Señor, la serie que tenemos por delante para que cada día luchemos con un pecado más y nos vayamos santificando para que Cristo se vea en nosotros. Te pido eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.